Nunca en mi vida había visto tantas tablas grabando. Creo que soy. Te sientes famoso. Me siento famoso, sí, no es chiste. Estoy caminando. Ahora tengo que ir con un vestido con rosas. ¿Sí? Empezó después. Ya, sigamos. Vamos a hablar ahora de otro endocrino. Este endocrino es el hipotálamo hipófisis. El hipotálamo es una zona neuronal, núcleos neuronales que se ubican en la base del cerebro, bajo el tálamo, por eso se llama hipo, bajo tálamo. Y en esta zona ustedes van a encontrar múltiples núcleos. Está, por ejemplo, el núcleo dorsomedial, el núcleo hipotalámico posterior, el ventromedial, el cuerpo mamilar, el núcleo del cuadro, el núcleo supracortical, el supraóptico, el hipotálamo anterior, el preóptico lateral. Está también el paraventricular, el cuerpo calloso, etc. Hay muchos núcleos. La verdad es que todos estos núcleos cumplen funciones biológicas diferentes. Algunos están relacionados al sistema autonómico, como por ejemplo el simpático y el parasimpático. Hay otros que están relacionados con funciones biológicas autónomas, ¿cierto? Como control, por ejemplo, de emociones, cosas por el estilo. Y hay otros núcleos que están relacionados con la producción y secreción de hormonas, o sea, que regulan el sistema endocrino. Los núcleos que están relacionados con el sistema endocrino son los que yo los tengo marcados con color aquí. Está el núcleo dorsomedial, el arcuato, el núcleo preóptico, el hipotalámico anterior y el paraventricular. Y de todos, el núcleo más importante es este, el paraventricular. Porque el núcleo paraventricular hipotalámico es el núcleo que produce más hormonas de todos. Ya dentro de toda la hormona hipotalámica, este es el que produce prácticamente el 80% de todo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Esto igual lo vimos cuando estudiamos un poco de histo. Ustedes saben que el hipotálamo y la hipófisis son dos estructuras que están relacionadas, ¿cierto? Y unidas prácticamente por un pedúnculo que los conecta. La hipófisis tenía dos regiones, ¿se acuerdan? La hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Ya habíamos dicho que la anterior tenía secreción de hormonas porque era una sección glandular, mientras que la posterior eran los axones de las neuronas hipotalámicas que liberaban sus neurotransmisores a la sangre, ¿cierto? Por eso esto se le llama neurohipófisis y esto se le llama adenohipófisis, como de adenómero, ¿ya? Ahora, una de las cosas que también estudiamos es que existía un sistema de irrigación especial, un sistema que se llama sistema portal hipofisiario, ¿se acuerdan? En donde una vena se abría y generaba, ¿cierto?, un capilar, y ese capilar volvía a juntarse en una vénula y después nuevo capilar y después vénula y se iba, ¿cierto? Y llevaban la hormona a hacer ese sistema. También les dije que a nivel del origen embriológico, ambas zonas son diferentes. Una se origina del intestino primitivo, que se invagina hacia la zona superior, y la otra del tubo neural, que se invagina hacia la zona inferior, generando una comunicación que se separa y forma la glándula hipófisis. Una parte de la hipófisis, que es la anterior, deriva del intestino y la otra deriva del sistema nervioso. Y la única que queda conectada es la que está con el sistema nervioso, y por eso es que tenemos esta conexión con la parte inferior del hipotálamo. ¿Ya? Pero cuando dice imaginar, Se introduce. Mira, si esto es exterior, y esto es No se me olvida esa palabra. Invaginarse es meterse hacia el interior. Evaginarse es salir hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, in de interior. Eva de exterior. I. Profe, ¿qué tenía la adenopatía? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene aquí? Dentro. Adenómeros. Listo. ¿Qué es lo que producen estos núcleos? Esto es llamacisto, así que nos vamos ahora a la parte de fisio. Las hormonas que se producen son múltiples. Por ejemplo, el núcleo paraventricular produce la hormona liberadora de las corticotrofinas o CRH, la hormona liberadora de las tirotrofinas o TRH, la hormona antidiurética o vasopresina DH o ABP, la somatostatina inhibidora de las somatotrofinas como el SRIF, el péptido liberador de prolactina o PRRP, y la oxitocina. El dorsomedial produce la hormona inhibidora de la gonadotrofina y la inhibidora de la prolactina, el liberador, perdón, de prolactina.
La hormona liberadora de las gonotrofinas viene de la hormona preóptica y del núcleo arqueado viene la dopamina y la hormona de crecimiento. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Tiene que aprenderse a la memoria? Sí. No. ¿No? A nadie le importa. Lo que hay que aprenderse es el eje. Entonces vamos a hablar de ejes endocrinos. ¿Ya? En la hipófisis, como lo habíamos visto en la clase de esto, había diferentes adenómeros en la región de la hipófisis anterior. En estos adenómeros van a ver que hay zonas específicas para cada hormona. Una zona libera GH, la otra ACTH, TSH, prolactina y MSH. Ya no tiene mucha relevancia, a nadie le interesa. Esas son las hormonas. Lo que sí me interesa que sepan, y por favor esto no lo olviden, porque se los voy a preguntar de alguna forma, pero se los voy a preguntar en la prueba, es que la hipófisis anterior y la posterior producen hormonas distintas. La posterior solo produce dos, oxitocina y vasopresina. Y la anterior produce todas las demás. Prolactina, hormona de crecimiento, MSH, STH, TSH, todas las demás. Entonces, yo les puedo preguntar, no les voy a preguntar, no. Le voy a preguntar, una persona caminando por la calle recibe una patada, le destruye la hipófisis posterior y pierde una función. ¿Cuál? Y de ahí ustedes tienen que saber qué hace la vasopresina, qué hace la oxitocina para saber. ¿Puedes repetir cuál los es. que se encuentran en la hipófisis posterior? Solo dos, oxitocina y vasopresina. Mm. Igual está escrito allá arriba. No, pero me gusta escribir acá. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo se estudian estas diapos? Esto es lo que me interesa que sepan, ¿ya? Siempre que voy a estudiar una diapo de esta materia, voy a tener que partir por el lado derecho, porque yo tengo un complejo medio chino para hacer entonces escribo igual que los cómics japoneses. Sí, Parto por la derecha y termino en la izquierda, parto por la derecha y termino ahí en la izquierda, ¿ya? Entonces, vamos a partir acá. El eje que vamos a estudiar ahora se llama el eje del estrés. El mío. El eje del estrés es el que es responsable de que usted termine con el ojo tiritón al final del semestre, ¿ya? Este eje tiene una palabra clave, un sufijo clave. El sufijo es corti. Todas sus hormonas Cortisol. llevan en alguna parte el nombre corti. ¿Estamos? Listo. ¿Cómo se inicia este eje? Este eje se inicia por una situación que te produzca algo estresante. Por ejemplo, vas caminando por la calle y te asusta. La universidad. O la universidad, o el profe de La prueba de físico, o el esto. profe de esto, ¿cierto? O no sé, tu ex, o tu No, eso es lo de o menos. peor es nada, No tengo tus ex. cabros chicos, ¿cierto? Cualquier cosa que te saque del mundo de tu plano normal. De hecho, alimentarte mal ya es una situación de estrés. Estar, por ejemplo, enfermo ya es una situación de estrés. Estar Que haga acá. calor ya es una situación estresante. Estar en Entonces, si esta ustedes se clase. dan cuenta, esto se estimula prácticamente por todo. ¿Ya? Así que estamos bien. Se estresó. Ya. También este eje se puede estimular sin necesidad de un estrés con una activación neuronal excesiva. Es decir, un trabajo mental constante. Que estés todo el tiempo pensando, que estés todo el tiempo tratando de solucionar un problema en tu mente, o que estés todo el tiempo aprendiendo y estudiando cosas, estimula el eje del estrés. Entonces, en teoría, lo que debería hacer es tratar de estar en modo ser, meditar y olvidar absolutamente todo, porque eso es lo único que te va a reducir la activación de este eje. El eje del estrés se inicia entonces con esa función cerebral aumentada que estimula directamente el núcleo paraventricular hipotalámico para que produzca la primera hormona, que es CRH, esa que está escrita aquí. Esa se llama hormona liberadora de las corticotrofinas. Corti viene ahí, ¿cierto? CRH, la primera. CRH es una hormona que tiene algo súper particular. Por sí misma tiene funciones, cosa que es bastante rara en estos sistemas, y además continúa el eje hacia la hormona final. Las funciones que tiene CRH son múltiples. Una de ellas es inhibir. ¿Saben qué es la palabra inhibir? Apagar. Apagar, perfecto, porque yo la prueba pregunto, inhibe tanto y me preguntan siempre, ¿pero qué significa inhibir? Apagar. No, porque de verdad necesito que lo sepan. Inhibir. ¿Qué cosa? Inhibe GNRH. Apaga.
¿Y qué es GnRH? La hormona liberadora de las gonadotrofinas. Y la hormona liberadora de las gonadotrofinas tiene que ver con el eje de la reproducción. Entonces, la CRH lo que hace es apagar el eje endocrino de la reproducción. Como resultado, no es que usted no va a querer hacer el delicioso, no. Como resultado, va a tener una alteración en los niveles de estrógenos, si usted es mujer, y como resultado de esto, ciclo irregular y ovario poliquístico. ¿Sí? Sí. Y en el caso de los hombres, te genera un desbalance de la testosterona sanguínea, una reducción de la libido sexual, ¿cierto? Y la tendencia a un aumento al cáncer de próstata. ¿Sí? Entonces ya sabemos que no podemos estar estresados de ninguna forma porque ya por ese eje estamos fritos, ¿ya? Esta hormona además se puede producir en otras zonas. CRH también la puede producir la placenta. De hecho, cuando están en el desarrollo embrionario, ¿cierto? Ustedes eran unas guaguas metidas dentro de un feto, un parásito dentro del útero de su madre. Ustedes en su placenta produjeron CRH para estimular el inicio del parto. El inicio del parto es un fenómeno de estrés fetal. Y esto es un eje del estrés. Entonces, esto fue lo que inició las primeras contracciones, la producción de CRH en la placenta materna. ¿Ya? Pero también ejerce un efecto inmunomodulador. Como este eje termina en el cortisol, que es un corticoide, los corticoides inmunodeprimen, que reduce la inflamación. Como resultado de eso, tienes mejor tolerancia al feto cuando eres mamá. Porque ustedes tienen que pensar literalmente que el feto es un parásito. Y tienen que pensarlo siempre así, porque es así. Biológicamente sí lo es. Entonces, ¿qué hace la madre? Atacarlo. ¿Cómo? Con anticuerpos, con respuesta inmune. Pero eso no ocurre porque este sistema está completamente activo, reduciendo la inflamación en esa zona. ¿Ya? ¿Estamos con esto? ¿Pero el CRH lo produce la placenta para la madre o lo produce el feto? La placenta es del feto. La placenta no es materna. Ay, Nunca. ¿Ya? La placenta está ahí con la mamá asociada al útero, pero es de origen fetal. ¿Ya? Estamos con esto, ¿sí? CRH. Luego de que se liberó CRH se fue por los vasos sanguíneos de la hipófisis, ¿cierto? Y llegó hasta la hipófisis. Y aquí estimula las células corticótrofas para que produzcan la segunda hormona del eje. ¿Cuál es la segunda hormona del eje? ACTH. ¿Sí? Pero este ACTH es derivado de una proteína que se llama pre-pro-opiomelanocortina. ¿Se acuerdan o no? Entonces se liberaba junto con beta-endorfina y al mismo tiempo también se liberaban alfa-MSH. Son 3 hormonas las que se liberan por acción de CRH. Una de las cosas particulares que tiene esta producción de CTH es que puede ser imitada. ¿Qué significa eso? Que CRH no es la única cosa que puede producir la liberación de CTH, sino que también lo hacen unas moléculas que se llaman urocortinas. Las urocortinas son moléculas que se liberan en procesos inflamatorios o de enfermedad. Cuando hay dolor intestinal, cuando hay inflamación en el cuerpo, se producen urocortinas. Y estas viajan hasta esta zona, llegan aquí y inducen la liberación de ACTH. O sea que hacen el mismo efecto que la CRH, ¿se entiende? Tienen un efecto pro-estrés. Por eso es que una persona que está inflamada, que siente dolor o que tiene una alteración en su intestino o sus secreciones intestinales, también es una persona estresada. Y por eso que hay una asociación tan directa entre el síndrome del colon irritable y el estrés. ¿Ya? Ahora estamos entendiendo muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué están pasando las cosas? Nos vamos a quedar entonces con ACTH y beta-endorfina. Vamos a hablar primero de esas 3 hormonas que están aquí y para esto voy a poner una diapo en blanco. Entonces, imaginemos que vamos acá, ACTH, beta-endorfina y alfa-MSH.
Estamos hablando de que este es un eje del estrés, ¿cierto? Y ya habíamos explicado que el estrés produce un desbalance en la regulación de la reproducción. Pero ACTH por sí misma tiene efectos, sus propias funciones, y también continúa el eje para seguir con la siguiente hormona, que es la tercera del eje. ¿Estamos? ¿Cuáles son las funciones propias de ACTH? ACTH tiene una función especial, además de estimular la producción del cortisol, que es la última hormona. ¿Ya? Esta función es activar receptores plaquetarios. Curioso, ¿no? Desde el punto de vista de la biología, esto tiene un sentido gigantesco, porque todo este eje está hecho para la sobrevivencia del ser humano. Cuando ustedes eran Cruz, ¿cierto? Eran unos, ¿cierto? Prehistóricos, ¿cierto? Y los soltaban cuando eran hace millones de años atrás. Ustedes tenían que defender su vida frente al ataque de un tigre de dientes de sable o de la otra tribu que se los quería comer, ¿cierto? Y cualquier cosa así. Entonces, obviamente, si usted estaba peleando por su vida y salvándose del ataque de un animal o de otro bicho, ¿cierto? Que lo quería comer, si a usted se le hace una herida, sus plaquetas tienen que coagular rápido. Porque mientras más sangre pierda, más difícil va a ser mantener el estado de energía que necesito para poder defenderme. ¿Se entiende? Sin embargo, en una persona como usted, ¿cierto? Que está estresada como todos, ¿cierto? Usted en este momento no está siendo atacada por algo. No se está produciendo heridas por ese algo. Entonces, este efecto de aumento de la capacidad plaquetaria de poder agregarse y formar ciertos coágulos, lo que hace es predisponerte a la generación de trombos. Como resultado de esto, aumenta la cantidad de trombos circulantes. Tus plaquetas están más activas. Y como aumentan los trombos, aumenta la predisposición a tener ACV, infarto agudo del miocardio o tromboembolismo pulmonar. Y ahora entendemos por qué las personas que tienen estrés tienden a tener una mayor cantidad de tromboembolismo, ¿cierto? O infarto o estas alteraciones, ¿cierto? Profe, el fumar. El fumar lo hace, pero no por este mecanismo. No, pero si estás en ese mecanismo y el estar fumando te Es peor porque empeora. después el alquitrán, bueno, el cigarrillo es un agente de estrés, pero además produce un daño que tú vas a hacer en el próximo año que se llama estrés oxidativo, que es peor, que te envejece. No, pero me refiero a Sí, así que favorece. probable que te dé un... Ya, las beta-endorfinas tienen sentido biológico, sí. Su función es reducir el dolor. ¿Sí? Y obvio, si te estás defendiendo contra la gente que te quiere comer, si te pegan, no te puede doler mucho, porque te tiene que reducir el dolor, ¿sí? En el ser humano este tiene un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando reduce su dolor, lo que hace es autoinfligirse lesiones. Autoinfligir lesiones. Entonces, si alguien se autoinflige dolor, lo que está generándose es lo que se conocen como... Pero está con adrenalina. ¿Esa persona? Sí, pues, bajo estrés. Por eso no se siente dolor. Se me olvidó una palabra. Cuando tú peleas y... La acabo de mundo. Vámonos a la casa. ¿Ah? Es que no me acuerdo cómo se llama la palabra cuando se autolesionan, que es... Autolesionarse, po. Eso, autoflagelación. Autoflagelación. Gracias. Muchas gracias. Autoflagelación. Ya, entonces, por eso que hay niñas o niños, ¿cierto? Que cuando están estresados se empiezan a cortar. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Porque no sienten tanto dolor, entonces lo pueden hacer. No lo hagas. Y lo último, la alfa-BCH, que tiene efectos paradojales. En algunas personas produce un incremento masivo del apetito. Y hay personas que se quieren comer hasta el alma cuando están estresados, ¿cierto? Hasta el vecino o la vecina se lo quieren comer, ¿cierto? Cuando están estresados. Y hay otros que le produce todo lo opuesto, le baja el apetito. Cuando nosotros tenemos un efecto que puede producir algo tan contradictorio como esto, se le llama efecto paradojal. O sea que puede subir o bajar dependiendo de la persona. Solo me sube. Listo. Entonces estamos con esto. Nos vamos hacia la ACTH. La ACTH
continuaba el eje. El eje llegaba hasta la corteza adrenal. En la corteza adrenal, recuerden que este eje tiene corte en todas partes, y esta es la adrenocorticotrofina, y este eje llega hasta la corteza adrenal, y de aquí nos vamos a la tercera hormona, que se llama cortisol. ¿Sí? El cortisol es la hormona efectora. ¿Qué significa hormona efectora? Que es la hormona que hace todos los grandes efectos de este eje. El principal efecto del cortisol es aumentar la glicemia. ¿Qué significa la glicemia? ¿Alguien sabe qué es eso? El azúcar en la ¿Aumento de sangre. qué? El azúcar en la No, sangre. no es el azúcar, es una molécula en particular. La glucosa. Glucosa, perfecto. El aumento de la glicemia es el aumento de la glucosa en la sangre. ¿Estamos? Ya. Este aumento de la glicemia, que es aumentar la glucosa, ocurre por 3 mecanismos distintos. Primero, gluconeogénesis, Dice de eso el lunes. que seguramente les tocó hacer un trabajo, una disertación para la profe Claudia de esta cosa, ¿cierto? Ciclo de Cahill y todas esas cosas fome, ciclo de Cori y todas esas cosas raras, ¿cierto? Glucogenólisis. Ah, cuando la rompe. ¿Sí? ¿Ya? La gluconeogénesis se hace a partir de dos cosas. Uno, aminoácidos, y lo otro, lípidos. Entonces, para incrementar los lípidos en la sangre, el tercer efecto que va a resultar que un aumento de la glicemia es el incremento en los triglicéridos sanguíneos. ¿Saben cómo se llama cuando están los triglicéridos altos en la sangre? A eso se le llama hiper, tri, de 3, trigliceridemia. Entonces, aquí le se traba la lengua. Hipertrigliceridemia. ¿Ya? Si se traba la lengua cuando les pregunte, uno. Hipertrigliceridemia. ¿Problema? Sí. Porque la hipertrigliceridemia no provoca solo aumento de los triglicéridos. Los triglicéridos no pueden viajar disueltos en la sangre porque son hidrofóbicos. Necesitan transportadores. Y los transportadores que transportan los triglicéridos son los transportadores conocidos como HDL, LDL y VLDL. ¿Sí? Y los que más aumentan son estos, que son los que se conocen como el colesterol Malo. malo. No son colesterol, ¿ya? Esto no es colesterol. El colesterol no es malo ni bueno. El colesterol es una molécula muy Una útil. molécula. En la sigla HDL significa lipoproteína de alta densidad. Esto significa lipoproteína de baja densidad. Y esta lipoproteína de muy baja densidad. Son las proteínas que forman los transportadores de colesterol o de otras moléculas. Entonces lo que hace es incrementar los niveles de colesterol malo, que termina generando placa aterómica y más facilidad para tener un trombo, un infarto o por obstrucción de algún vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces ya estamos con este problema gigantesco, ¿cierto? Eso lo hace el cortisol. ¿Tiene sentido biológico? Sí. Porque estás tratando de defender tu vida y tienes que tener toda la energía disponible para eso. Entonces tus músculos tienen que tener glucosa por todos lados en la sangre para poder arrancar, pegar, salvarte y luchar contra el mamut. O, ¿cierto?, atacar al dinosaurio que te quiere comer. Pero en ustedes utilizan esta glucosa cuando están estresados? No. Como resultado de eso, esta glucosa, como no se utiliza a nivel muscular, termina generando depósitos de grasa. O se queda circulante. ¿Qué resulta de esto? Una condición que se llama diabetes de tipo 2. Resistencia a la insulina. Insulino resistencia, exactamente. Pero eso se quita con ejercicio y dieta. La resistencia sí, pues no la diabetes. Pues. ¿Pero eso es resistencia a la insulina o diabetes tipo? Sí, pues porque Es lo es lo mismo. mismo. Lo diabetes tipo 2 es la resistencia. Exacto. La diabetes tipo 2 Pero es reversible. se produce insulina, Pero no la puede pero la insulina no tiene un efecto sobre el músculo porque el efecto que tiene está cortado. La vía de señalización está cortada en una parte. A eso se llama diabetes tipo 2. Y eso es
lo que resulta de un aumento de los depósitos grasos junto con un incremento de los niveles de glucosa circular, que produce aumento de los niveles de insulina en la sangre y la insulina se hace resistente. Pero es reversible, ¿Ah? profe, es reversible. Se puede... Sí, con ejercicio, como bien dijo su compañera, el problema es que en el estrés, el ejercicio contribuye a tu estrés, entonces es lo peor. Depende de qué tipo de ejercicio. Pero la diabetes tipo 1 no. No, la una, ahí te falta la productora. Es que es como que va para la Estamos con esto, ¿cierto? ¿Qué más produce el cortisol? Si ustedes creyeron que este era el único efecto del cortisol, hay más. ¿Qué hace el cortisol? Uno, reduce, la fecha para abajo. Reduce la capacidad de crecimiento de los cartílagos de crecimiento en los niños. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las generaciones actuales son más altas que las generaciones antiguas, ¿o no? ¿Sí? Esto es porque los niveles de estrés en que están sometidas las familias son menores. ¿Sí? Cuando ustedes eran más chicos, sus padres tuvieron muchas más privaciones de cosas que las que tienen ustedes. A pesar de todo, tienen mucho más acceso a cosas más fácilmente. Van al supermercado, pueden comprar cualquiera de esas cosas, no tienen que ir a cazar una gallina para poder, bueno, salvo casos especiales, pero, ¿es cierto? Pero la mayoría tenemos acceso, nuestra vida es más fácil, aunque no lo creamos, es más fácil. Tenemos más problemas por otras cosas, sí, pero es más fácil, menos estresante en teoría. Entonces los niños son más altos, terminan como resultado malo. Pero otra cosa más que pasa con esto es que hay niños, por ejemplo, que son, no sé si ustedes han visto, videos donde muestran niños chinos que los entrenan para que sean musculosos, ¿cierto? Y son cabros de este tamaño, pero tienen más músculos que lo que has visto en toda tu vida, ¿cierto? Estos cabros chicos son de este porte y les aseguro que después de 20 años van a ser de este porte. Oh. Porque el estrés crónico sobre ellos reduce su capacidad de crecimiento. Entonces, usted no es chica. Estaba estresada cuando Estamos estresados. Estamos estresados. para que más o menos lo Vivimos estresados. Estamos estresados. Ustedes no. No, eso es una Ustedes no hacían un relajo. Ya. Entonces reduce la capacidad de crecimiento en los infantes y también el depósito muscular en los adultos. ¿Ya? Es más difícil ganar masa muscular cuando estás estresado. Y lo último que me queda aquí del cortisol es que produce un efecto antiinflamatorio. Y esto por favor lo tienen que recordar. El efecto antiinflamatorio que genera el cortisol se debe principalmente a la reducción de la función de un organelo celular que supuestamente les debieron haber pasado en biología, pero sé que no se lo nombraron jamás, que se llama inflamasoma. ¿Sí? Nunca lo vieron, ¿no es cierto? Es un conjunto de proteínas que están en una zona de la célula que producen mediadores químicos de la inflamación, moléculas que producen inflamación. Entonces lo que hace es bloquear esa producción. ¿Para qué? Para que esas hormonas, o sea, esas moléculas no se produzcan y no se generan todas las respuestas inflamatorias convencionales que debería tener un sistema. Sin embargo, las mismas moléculas que se inhibieron con este efecto antiinflamatorio son las que permiten la movilización y generación de células de la línea blanca. Como resultado de esto, el paciente entra en un estado de inmunosupresión. ¿Ya? Supresión. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora con un paciente inmunosuprimido? Un paciente que tiene menor capacidad de respuesta a los agentes patógenos. Y por eso que se enferman más cuando están estresados. El efecto antiinflamatorio de esta molécula está generando una reducción de tus células inflamatorias. Como resultado de esto se genera el patrón de laboratorio clínico clásico de los pacientes estresados. Y escúcheme bien, porque este patrón lo van a tener siempre frente a una enfermedad. Cuando vean un examen de laboratorio y estén en práctica, les van a preguntar por exámenes y ningún profesor en esta universidad les va a enseñar exámenes salvo yo. Soy el único que lo va a hacer. Porque, sí. No voy a decir por qué, pero es porque sí. Entonces, recuerden esto. El patrón de estrés en el ser humano es así. Neutrofilia. ¿Qué significa neutrofilia, profesor? Aumento en los niveles de los neutrófilos. ¿Estamos? Los neutrófilos aumentan. Eosinopenia. Es decir, que bajan los eosinófilos. Linfopenia.
¿Qué significa la linfopenia? Baja los linfocitos. Monocitopenia. Se mantiene. Baja los monocitos. Entonces, si ustedes ven un paciente con los neutrófilos altos, sin una enfermedad bacteriana, ¿cierto? Eosinopenia, linfopenia y monocitopenia es un paciente estresado. ¿Sí? Que está viviendo el nivel de estrés al máximo. Si yo te saco una muestra de todos ustedes en este momento, a todos los voy a encontrar así. ¿Ya? Para ver. Ya, voy a borrar la pizarra. ¿Quiere uso eusopenia? Por supuesto que me sé todo de memoria, ¿se dan cuenta? ¿Quiere eusopenia? Terrible. Ah, no, pues el lisopenia. Yo igual me lo quiero aprender de memoria. Son muchas cosas. Profe, sí, es mucho. Pero no es tanta materia la que entra en la prueba. ¿Ah? No es tanta materia la que está entrando en la prueba. Pero todo ¿Nos esto puede entra, decir lo po. que entra en la prueba? Pero todo, perdón, entra de vasos sanguíneos que no son Sí, pues viste, vasos sanguíneos. Es arterias, capilares. no, entra desde regulación de la presión. Que empieza en la diapositiva del corazón, empieza presión, retracción elástica, desde ahí empieza. Hasta acá. Hasta todo lo que la unidad de endocrinología. De retracción elástica. Sí. Respiratorio igual. Todo respiratorio completo. Profe, todo esto es lo que escribió también ahora. ¿Cómo? Esto también. Todo endocrino. ¿Cómo todo endocrino? Hoy día lo vamos a terminar. ¿Hoy día lo vamos a terminar? ¿Ahora? Ya lo noté. ¿Lo que vamos a hacer día? Dígame. Sí. 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 ¿Y eso de qué? ¿Y vamos a terminar la clase? ¿Dónde vamos a terminar la clase? Me preocupa lo de mañana. ¿Qué día? Todas las cosas que pasamos hasta ahí, yo ya se las nombré, así que me estoy saltando todo eso. ¿Ya? Y entramos acá. Pero a veces saltó como 80 páginas. Segundo eje. El eje de la hormona tiroidea. Profe, se saltó muchas páginas. Porque son todas las que expliqué en la pizarra. Ah, ya. Lo hice todo en la pizarra, que más fácil sigue la historia. Así que con es lo mismo, solo que está escrito, ¿ya? No vamos a leer que la hormona tiroidea. Hay que partir siempre por el lado derecho. Acuérdense que soy japonés con mis cosas. Ya. El núcleo que produce la primera hormona de este eje es el paraventricular hipotalámico. Y la primera hormona que se produce es TRH. Este eje tiene como palabra clave tiro. En alguna parte tiene tiro escrito. ¿Tiro? Tiro. Entonces esta es la hormona, se llama hormona liberadora de las tirotrofinas. TRH se produce en respuesta a un estímulo bien convencional. ¿Cuál es? Frío. Cuando usted tiene frío, este eje se activa. En este momento está todo inactivo. ¿Cierto? Porque todos tenemos calor en este momento, ¿cierto? Pero el frío es el principal estimulador del eje de la tiroides. También lo puede estimular una actividad neuronal del núcleo arqueado. Está la hipófisis, Sí, en el hipotálamo. en el hipotálamo. Y MSH, que era la que habíamos hablado del eje del estrés. Entonces, tenemos una pequeña conexión entre ambos ejes. La TRH no tiene efectos que no sean aparte del que vamos a hablar ahora, que es estimular exclusivamente a la hipófisis para que la hipófisis produzca la segunda hormona del eje, que es TSH. TSH tampoco tiene grandes efectos. ¿Tiene efectos biológicos? Sí, pero no son tan importantes como los que vimos del eje del estrés. Su principal efecto es estimular a la glándula tiroides para que produzca la hormona final del eje. ¿Cuál es? T3 y T4. 4. Vamos a hablar un poco de esas hormonas. Entonces, TSH tiene algo particular. Lo único importante que tienen que saber de esta hormona es que es una proteína formada por dos proteínas, TSH alfa y TSH beta. Y la forma alfa es común para la hormona FSH, LH, HCG y TSH. O sea que es compartida por muchas hormonas. Mientras que la parte específica es la forma beta. Sin embargo, cuando se estimulan los receptores de TSH se pueden hacer con la alfa o unir con la beta. Entonces, tanto TSH como HCG, como LH, como FSH pueden estimular receptores de TSH. Y vamos a ver que esto tiene una razón de ser.
¿Por qué? Porque precisamente hay una conexión directa entre la hormona tiroidea y la producción de prolactina durante el eje reproductivo de la mujer. ¿Ya? Entonces, en esto hay algo interesante. Lo importante es esta, la T3. Una de las cosas particulares es que la T3 es una hormona que es hidrofóbica. Por lo tanto, si es hidrofóbica, no se va a tirar al agua para que se lo coman los tiburones, ¿se acuerdan? La enzima. Necesita de un transportador. El transportador de esta hormona es principalmente la proteína de unión a tiroxina, ¿ya? Que va a la circulación sanguínea. Pero hay una como esta, TBPA, que se llama transtiretina, que es sumamente importante. Porque la transtiretina es una globulina de bajo peso, que es capaz de ser filtrada a nivel renal. Y en algunos casos, en los pacientes se utiliza como un marcador de enfermedades renales. Cuando el paciente sobrefiltra TBPA, está probablemente con una falla en la filtración renal. Ahora, T3 es la forma activa. T4 es completamente inactiva. Para que T4 pueda generar un efecto, debe ser transformada previamente en T3. Este efecto se llama desyodación. Y la desyodación lo hace una enzima que se llama desyodasa. Y existen 3 desyodasas, la 1, la 2 y la 3, que están en diferentes zonas del cuerpo. Imagínate así, párate. Me gusta molestarla, se lo merece. Tenemos desyodasa 1 en la cabeza, desyodasa 2 en el tronco y desyodasa 3 en las patas. Estoy inventando, ¿ya? Su compañera tiene T3 y T4 circulante. Cuando se rompe T4 y se transforma en T3, tenemos toda la concentración de T3 necesaria para ejercer una acción. ¿Estamos bien? Si su compañera le falta la desyodasa 1, no tiene esa hormona aquí en la cabeza, pero la tiene aquí y acá, ¿cierto? Ella puede ser que aquí en la cabeza tenga menos niveles de T3 y aquí tenga más niveles de T3, porque le falta una de las enzimas, ¿se entiende? Ella puede tener un hipotiroidismo localizado solo en esta zona y no acá. ¿Se entendió o no? Eso es subdiagnosticado, muy subdiagnosticado, de hecho. Muy poca gente se preocupa de estudiar si el hipotiroidismo es general o es exclusivamente localizado. Y ahí es donde se clasifica como enfermedad primaria, secundaria y terciaria. No, ¿No? eso es dependiendo si la falla está aquí, aquí o acá. ¿No? Eso, esta es primaria, secundaria y terciaria. Yo lo vimos la semana pasada. ¿Y eso se hace un examen, no? Exámenes genéticos que no se hacen en este país. Imposible entonces saber. Imposible. ¿Qué efectos tiene la T3? Miren, todos estos son los efectos de la T3. El primer efecto, ¿y por qué es muy importante la T3? La T3 es una hormona que es muy parecida al cortisol en su efecto. Ella produce hiperglicemia. O sea que aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Pero aquí hay algo interesante. Si yo tomo una persona y le meto cortisol, que era la hormona que estudiamos antes, a toneladas por la sangre, esa persona resulta en un ser obeso. ¿Por qué? Porque movilizó muchos lípidos, movilizó mucho azúcar y todo se fue a depósito. ¿Se entiende? Si yo pesco a una persona que hace lo mismo en la T3, hiperglicemia, y le meto mucha hormona tiroidea en la sangre, el resultado es de un flacuchento casi raquítico. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo anterior, la hiperglicemia que produce la T3, a pesar de que induce gluconeogénesis, glucogenolisis, movilización de lípidos, resulta en un incremento en la actividad mitocondrial. Y las mitocondrias cambian su metabolismo para no producir tanto ATP, sino que como resultado se genera calor. Y por eso que esta hormona está relacionada con el frío, ¿cierto? A este fenómeno se le llama termogénesis química, o sea, generación de calor a través de enlaces químicos, ¿ya? Esto es bueno porque la hormona T3, al aumentar en tu circulación, hace que tu glucosa circule y se queme. Como resultado, baja de peso. Y mucho. ¿Sí? Por eso que los hipertiroideos son flacuchentos. Muy, muy flacos. Lo que me des. ¿Ya? Ahora, una persona hipertiroidea produce mucho calor. Entonces tú te acercas aquí y es como estar al frente de una estufita.
¿cierto? Porque irradia mucho calor, como su compañera. irradia mucho calor en este momento. ¿Estamos con esto? Ya. Además, la T3 tiene un efecto muy controversial en la reproducción, o sea, muy importante, porque la T3 cuando está en niveles bajos se produce hipotiroidismo y desregula la función de las glándulas sexuales. Entonces, como resultado de esto, tiene ciclo irregular si eres mujer y la tendencia a tener ovarios poliquísticos. Si ustedes se dan cuenta, todo les produce ovario poliquístico, así que no se extrañe si tienes irregularidad menstrual, y en los casos de los hombres, impotencia sexual. Entonces, en Chile es súper poco común que los hombres tengan hipotiroidismo, pero es mucho más común que las mujeres tengan hipotiroidismo. Entonces, por eso es más común los ciclos irregulares que la impotencia sexual en el país. Ahora, en el tejido óseo puede producir osteogénesis y osteolisis, o sea, un efecto paradojal. En el tejido muscular favorece la contracción muscular. Es normal que las personas con hipertiroidismo tengan un tono muscular aumentado, los músculos duros. También produce aumento de la contractilidad de frecuencia cardíaca, y el signo clínico que los pacientes tienen con hipertiroidismo es palpitaciones. ¿Han escuchado eso? El corazón se sale y se sienta afuera. Esa es una palpitación. Alteraciones del desarrollo. De hecho, las madres hipotiroidias deben tratarse contra su hipotiroidismo cuando están embarazadas, porque la T3 es muy importante para el cierre de los tubos neurales. Entonces, si no hay desarrollo del sistema nervioso, el feto nace con enfermedades del desarrollo y en los mejores casos puede ser una reducción en su capacidad cognitiva, o sea que tiene algún trastorno del aprendizaje, y en el peor de los casos pueden nacer sin cerebro, en lo que se llama anencefalia, que sería lo más grave de todo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Profe, cuando nacen con hidrocefalia. La hidrocefalia es por una obstrucción. Después vamos a hablar de eso. Ah. El próximo año. A finales de Quédate una hija. Sí, ¿qué pasa todos los ramos? Ay, bro. No te dije. Pero si no va a ser en el año siguiente, ¿cuál es el problema? Yo no tengo El vida. drenaje gastrointestinal produce absorción de la glucosa, incremento, y el vaso sanguíneo, vasodilatación, para la eliminación del calor. Ya. Siguiente eje. La hormona de crecimiento. Este eje es bastante interesante, porque fíjense que el eje de la hormona de crecimiento se estimula en el núcleo arqueado por una hormona que se llama grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago cuando comes. Entonces, cuando comiste cualquier cosa, no cuando te comiste algo, Cualquier cosa. comiste algo, ¿cierto? Esa hormona se libera, llega hasta el núcleo arqueado y se produce la hormona liberadora de la hormona del crecimiento somatotrofina, GHRH. Esa viaja hasta la hipófisis y se libera la GH, que es la hormona del crecimiento somatotrofina. Esta viaja hasta el hígado, y aquí en el hígado va a producir la tercera hormona que se llama factor de crecimiento tipo insulina de tipo 1 o de tipo 2, que también se le conoce como somatomedina. ¿Ya? Esta hormona y la GH tienen efectos similares. Ambas pueden producir lo mismo. Pero aquí hay algo que quizás nunca lo pregunto, pero solamente por cultura general. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que esta es la hormona efectora, somatomedina. Esta es la hormona anterior al eje. Pero cuando uno quiere hacer una terapia para que una persona crezca más, no sé si ustedes saben que la gente que tenga mucho dinero le inyecta hormona de crecimiento a sus hijos para que sean muy altos, ¿ya? Esta hormona de crecimiento que te inyectan es esta, no esta. ¿Por qué no te inyectan la que es efectora? Porque la efectora necesita de 3 proteínas para generar su acción. Esas 3 proteínas se producen al mismo tiempo, pero son difíciles de unir farmacológicamente hablando desde afuera, ¿cierto? En un fármaco. Entonces, ¿qué prefieren? Inyectarte esta, porque esta induce la producción de las 3. Entonces, es más eficiente desde el punto de vista farmacológico. Es lo único interesante, ¿no? ¿Qué hace? Simplemente se dirige hasta el cartílago de crecimiento de la placa epifisiaris y induce la replicación de las células, ¿cierto?, de los cartílagos de crecimiento para que no se atrapen por los núcleos de osificación, ¿se acuerdan? Entonces los huesos se siguen alargando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no se puede hacer más. Si una persona tiene un incremento en los niveles de GH, o sea, mucha hormona del crecimiento, esto va a crecer mucho.
como resultado vamos a tener una persona que es gigante. Por eso que la enfermedad se llama gigantismo. ¿Vamos? Salió gigantesco. Sin embargo, cuando una persona está adulta, cerró los cartílagos de crecimiento, pero le pusimos mucha GH, la GH lo que va a hacer es engrosar los huesos. Como resultado, esta persona no se va a hacer más alta, Se mancha. sino que se va a hacer más ancha. Y las mandíbulas van a ser más anchas, las manos van a ser más anchas, las patas van a ser más anchas, todo va a ser más ancha y la condición es diferente, ¿cierto? Ya no estamos frente a un paciente con gigantismo, sino que estamos en las condiciones diferentes. ¿Pero hay algún tipo de examen como para detectar si es conveniente colocar el... Claro, esto se detecta rápido. ¿Cómo, profe? Esto se detecta rápido el incremento de la hormona de crecimiento. Porque como hay tablas de crecimiento fetal, tú ves que los fetos, si es que antes del origen, van creciendo más rápido de lo que deberían crecer. Entonces, te dicen hay que hacer un examen para ver si está creciendo mucho porque es muy grande o dos porque está con un exceso de hormonas. Esto no lo voy a hablar porque lo hablamos en esto, así que me lo voy a saltar y nos vamos a la hormona prolactina. ¿Por qué? ¿Qué es lo de esto? Es lo mismo. Me queda esa y esa. 5 días y termino. ¿Y qué hora es? A las 4:40. Bueno, estoy quietito. Sí, porque hasta las 5:40. Es que quiero pasar todo endocrino porque la última vez que voy a alcanzar a pasar. Entonces me va a faltar renal, que no me lo he pasado, y reproductor y digestivo. Pero el reproductor lo puedo pasar el próximo año, no tengo problema. Y renal también lo paso cuando paso enfermedad renal. Es digestivo el problema. No sé qué hacer. Ya sé que. Pero está diciendo como que esta es casi la última clase. Prácticamente porque la próxima semana la prueba. Pero entonces, Eso no vamos a tener. Profe, hace ¿se va a mucho entrar hasta calor. acá la prueba de la... Sí, todo endocrino, completo. Todo respiratorio y todo lo que falta de. bueno, esto es como la última clase, ¿o? Después tenemos prueba. Pero entonces, ¿qué va a hacer con el otro PPT? ¿No quedaba uno? Y el reproductor. O sea, El reproductor lo vamos a ver en esto, hoy día, mañana. Ah, ya. Entonces en esto pasó casi lo mismo, es casi lo mismo, porque es el mismo, lo mismo que aquí, solo que no te enseñan un par de hormonas, pero eso se ve en el otro ramo. Sí, no hay problema, en eso no hay problema. Si yo se lo enseño en otro ramo, igual. Ya, vamos con la prolactina. La prolactina es una hormona que se produce, ¿cierto?, en las madres que están durante la lactancia, pero se produce en general en todos los individuos durante toda la etapa de la vida. Es una hormona que es inducida por TRH. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que TRH tenía varios efectos? Entre esta estimula los lactotrofos de la glándula hipófisis para que libere prolactina. La prolactina en las mujeres se dirige hacia los alvéolos mamarios para la producción de leche. En los hombres la prolactina tiene un efecto diferente, porque al igual que en la mujer, controla la función reproductiva cerebral, es decir, un cambio en el funcionamiento de los centros reproductivos dentro del cerebro. En las mujeres es bastante interesante su efecto. ¿Por qué? Porque va a producir durante la lactancia y durante la primera etapa final del embarazo, un incremento en el tamaño de la glándula mamaria. Va a producir un incremento en la capacidad, ¿cierto?, de movilizar nutrientes para la generación de la leche. Va a aumentar la capacidad de responder a los estímulos de succión. Va a hacer varias cosas que van a promover esto. Pero una de las cosas particulares que tiene la prolactina es que modifica tu conducta reproductiva. ¿Hay alguna de ustedes que no quiera ser mamá? ¿Una solamente? 2, 3. Ya les cuento al tiro que estas 3 bichas raras que están aquí son 3 mujeres que biológicamente están condicionadas a querer ser mamás. Lamentablemente esta hormona es la más sexista que puede haber en el mundo. Es la peor del mundo. ¿Por qué? Porque ella cuando una mujer queda embarazada, incrementa los niveles de prolactina, induce una emoción que se llama apego materno. Entonces, la prolactina cuando se produce hace que las madres modifiquen su cerebro para que quieran a sus hijos,
aunque no lo quieran. ¿Y por qué yo no quiero? Por eso se llama ¿Ah? ¿Y por qué ellos están mal de la cabeza? Cuando las mamás tienen déficit de prolactina, se produce una condición que se llama depresión postparto. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer para la depresión postparto? Lo mejor es la inyección directa de prolactina. Si te inyectan prolactina, pum, ya quieres a tu mágicamente. Ah, pero no hacen eso. No lo hacen, pero deberían hacerlo. Porque es No, se no pasa por mucha, todo un proceso. no mucha Ahora bien. tratan la depresión. Hay experimentos sumamente interesantes con la prolactina. Fíjense que una vez se le ocurrió a una persona poner unas ratoncitas que estaban así felices de la vida como ustedes y le pusieron prolactina, se la inyectaron. Y las ratoncitas, ¿qué hicieron en sus jaulitas? Sin monta, sin nada. Fueron, pescaron toda la viruta y hicieron un nido. Pescaron a las otras ratonas que no habían inyectado y las pusieron ahí en el nido como si fueran sus crías. No sé si ustedes han tenido perritos perritas que de repente empiezan a hacer nidos con sus propios peluches y lo empiezan a meter adentro, se llama pseudogestación. En el ser humano también ocurre, ¿ya? Es muy parecido ese sistema. Solo que ustedes voluntariamente no van a hacer el nido. O sea, Pero se llama preparación del nido cuando uno está en la etapa sí del sé, embarazo. pero me cuando refiero a que quiere pero preparar no la vas a casa. pescar los peluches y los vas a empezar a poner alrededor. Un embarazo psicológico. Claro, no vas a hacer. Ahora bien, después hicieron lo mismo, pero pescaron ahora a machos, y les pusieron prolactina. ¿Y los machos qué hicieron? Pescaron a las hembras, las sacaron de los nidos y ellos se pusieron en los nidos a criar esas. Como los pingüinos. ¿Cuáles son los que Lo crían? deberían de hacer con los Los pingüinos son los que crían. Entonces, ¿la prolactina condiciona la conducta reproductiva? Sí. ¿Condiciona el deseo de ser madre? Sí. Es la hormona que modula el funcionamiento del sistema nervioso durante la primera etapa del crecimiento o el desarrollo del niño después de nacer. Y es la hormona más importante en esta regulación. También puede regular ligeramente el equilibrio hídrico para favorecer la absorción de agua a nivel renal para que no se pierda mucha orina y se vaya a hacer la producción de leche, y también puede movilizar más nutrientes. Es una hormona que es hiperglicemiante, pero la glucosa se utiliza para la producción de lactosa y todas las moléculas de la leche, ¿ya? Ahora, la oxitocina es una hormona diferente. Esta es de la neurohipófisis. Esta nosotros la estudiamos a principios de año cuando empezamos a hablar de los ejes de retroalimentación, y yo les dije que esta se estimulaba con la succión del bebé, ¿se acuerdan? Este bebé succionaba el pezón, se producía una señal nerviosa que llegaba hasta el núcleo hipotalámico para que se liberara la oxitocina. Y la oxitocina no es que produzca más leche, sino que contrae los alvéolos mamarios para que estas glándulas se aprieten, y al apretarse la leche cae hacia la cisterna y el bebé al succionar puede sacar esa leche hacia el exterior, ¿ya? Curiosamente, esta producción puede ser estimulada sin necesidad del contacto del pezón, Por el llanto. por el llanto de la guagua. Entonces, si ustedes escuchan estar embarazadas o ya tuvieron a sus crías, a sus hijos, y estos nacieron, ¿cierto? Y escuchan a guagua llorar, lo más probable es que empiece a tirar leche si por tu pezón. Sí, es terrible. Entonces, si ustedes son de esas mamás que tienen problemas para tener hijos, para poder amamantar, mi recomendación entonces es que pesque el Google y le diga, o el teléfono, reproduce una guagua llorando y te va a empezar a salir leche, ¿cierto? Por tu problema. Ahora ya sabes, ¿cierto? Que se puede hacer esas cosas. Ahora bien, ella también tiene un efecto, al ser biológicamente muy parecida a la vasopresina, también es capaz de modificar la producción de orina, la reduce. Esto en beneficio también de la mayor producción de leche por prolactina. También es muy importante porque es una de las hormonas que modifica la conducta reproductiva. Mientras más veces el bebé succione tu propio pezón, más generación del apego materno vas a tener. Y eso va a hacer que se produzca mayor conducta materna en la mamá. Y lo último, estimula las contracciones uterinas en el segundo y tercer tercio del parto. Entonces, por eso es que en las mamás al principio es un efecto de estrés, cortisol, que produce prostaglandina y que eso va haciendo la primera parte del parto. Pero en el segundo y tercer tercio es oxitocina la encargada. Por eso es que cuando una madre ya tuvo contracciones y no contrae después, oxitocina es la que le inyectan, porque esa es la hormona que produce la última Y expulsión. cuando ya sale el bebé también. Sí, pues. Después la placenta sale también por la contracción por oxitocina. Porque acuérdate que después ya viene la succión.
Consulta, ¿cuál es la oxitocina la que inhibe como la reproducción inmediata? No, es la prolactina. La prolactina. La prolactina. Eso tiene un efecto negativo sobre la libido sexual. Ya. Ya. Me queda poco, me quedan 2 diapos después de esta. ADH. La ADH o vasopresina es una hormona que se produce para la regulación de la presión. Esta hormona también es de la neurohipófisis y cuando se libera principalmente cuando existen episodios de hiperosmolaridad, o sea, un aumento en la concentración de sales, porque falta agua, hipovolemia, o sea, te bajó los niveles de sangre, o hipotensión, es decir, que te bajó la presión arterial. Cualquiera de esos estímulos va a producir un incremento de la actividad de los hormonoreceptores o vasoreceptores que van a inducir una liberación de esta hormona ADH a nivel de la neurohipófisis. La ADH tiene 3 receptores para generar su efecto: el receptor B1, el receptor B2 y el receptor B3. El B3 hace una retroalimentación negativa, así que olvídenlo. Nos queda el B1 y el B2, ¿estamos? El B1 es importante porque produce vasoconstricción. Y este es un efecto particular. Si el estímulo era una baja la presión, tú lo que necesitas es aumentar rápidamente la presión. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con vasoconstricción. Si le achica el compartimento, la presión sube. Pero es un efecto transitorio. Porque si esta vasoconstricción permanece en el tiempo, esos tejidos que fueron vasocontraídos se van a morir por necrosis. O sea, no van a tener nutrientes para poder vivir. Este mecanismo, si persiste, genera lo que se conoce como el shock. ¿Han escuchado los shock? El shock hipovolémico, ¿lo han escuchado, no? Los que trabajan en clínica, es una condición que termina matando a los pacientes. ¿Ya? Ahora, este efecto es un efecto entonces transiente, debe durar poco tiempo, porque el efecto definitivo lo hace el receptor B2. El receptor B2 se dirige al riñón, y en el riñón existe una estructura que vamos a ver mañana en listo, que se llama el glomérulo renal y la nefrona. De aquí lo que se produce es la producción de orina y la reabsorción de orina. Todas las nefronas del riñón desembocan en un conducto que se llama el túbulo colector. Y en este túbulo colector hay muchos receptores, igual que en el túbulo contoneado distal, que esto vamos a ver mañana listo, que contienen transportadores de moléculas. Aquí hay un transportador de sodio, uno de agua y otro de urea. Entonces, cuando la orina está producida, se va el sodio por aquí, se va la urea por aquí. Y si hay vasopresina, o sea ADH, estos transportadores aparecen, toman la urea y arrastran la urea y la meten a la sangre. O pueden... Voy a botar. O pueden meter el sodio, o pueden meter el sodio también a través de estos transportadores hacia el interior de la circulación sanguínea. Si lo hacen, van a arrastrar con ellos moléculas de agua, y si arrastran moléculas de agua se produce un descenso en la producción de orina. ¿Estamos claros? Como resultado, se reabsorbe más agua, sube el agua en la sangre y por lo tanto tengo un incremento en la presión. ¿Estamos? Ya. Creo que este va a ser el peor de explicar de todo el mundo. En el riñón existe otro mecanismo que regula el volumen hídrico. Este segundo mecanismo que regula el volumen hídrico es el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo funciona en el inicio de la captación de la producción de la orina en una zona que se conoce como el aparato yuxtaglomerular, que se forma a partir de un túbulo del riñón y el vaso sanguíneo que trae la sangre que va a ser filtrada en el inicio de la filtración renal. Cuando la sangre que llega tiene una baja presión, porque hay poca sangre en la circulación, desde este aparato se va a liberar una molécula que se llama renina, que no es una hormona, es una enzima. La renina toma el angiotensinógeno producido por el hígado y lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 es una molécula que es capaz de regular la presión a través de vasoconstricción. Sin embargo, su efecto más potente lo tiene la angiotensina 2, no la angiotensina 1.
Para esto, angiotensina 1 tiene que ser transformada en angiotensina 2. ¿Y quién lo hace? Una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, o ECA. Por favor, esta, acuérdense, siempre. Es enzima. Sí, enzima convertidora de angiotensina. Porque la ECA es bloqueada por todos aquellos fármacos que le dan a los padres de ustedes que tienen hipertensión. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace este mecanismo? Subir la presión. Entonces, si tú le cortas la ECA, no pueden subir la presión. Y los que son hipertensos la bajan. ¿Sí? Esta ECA produce angiotensina 2. La angiotensina 2 aumenta la sed, aumenta la liberación de adrenalina a nivel de la médula adrenal, se produce vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca, aldosterona, que va a inducir reabsorción tubular de sodio, y ADH, que ya sabemos que reducía la acreción de orina y producía un aumento en la captación de agua, y también mecanismos de vasoconstricción. Como resultado de todo esto, la presión sube. Y si sube, llega más sangre al riñón y se deja de producir renina. Y así se regula la presión. Por eso es que los pacientes que tienen fallas renales o insuficiencias renales no pueden regular su presión. Y por eso que tienen como signo clínico hipertensión arterial. ¿Sí? El último mecanismo es súper fácil, así que se los voy a dejar aquí para explicárselo muy rápidamente. Son miles de flechas, pero súper fácil de entender. Este mecanismo tiene que ver con el calcio. Es el control del calcio de la sangre a través de la calcitonina para otra hormona. Son dos hormonas. PTH hace todo lo opuesto a la calcitonina, completamente. Para otra hormona se produce en la glándula paratiroides. Cuando el calcio está bajo, la paratiroides libera PTH. ¿Para qué? Para subir el calcio. ¿Cómo? Va a romper los huesos. Como resultado de la ruptura de los huesos se libera el calcio contenido dentro de los huesos a la sangre. A eso se le llama osteolisis. 2. Aumenta la absorción de calcio intestinal. Todo el calcio que comiste te lo van a meter ahora hacia la sangre. Útil, ¿cierto? Tercero, reduce la excreción de calcio renal. Significa que no vas a perder el calcio por la orina. Se te va a regresar a la circulación sanguínea. Y el último efecto, participa en una de las etapas de la activación de la vitamina D para que se transforme en calcitriol, que es su forma activa. Y el calcitriol hace exactamente lo mismo que la PTH en todos los órganos que recién hablamos. Como resultado de esto, aumenta el calcio en la sangre. Aumenta tanto, que hay tanto calcio que se tiene que liberar ahora calcitonina de la tiroides. ¿Ya? La calcitonina inhibe la reabsorción de calcio, o sea, se pierde más calcio por la orina. Inhibe la absorción de calcio intestinal, o sea, se pierde más calcio por el intestino. Inhibe la actividad aumentada de los huesos, o sea, se forma hueso. Y se quita calcio en la sangre. Como resultado, baja el calcio y se produce paratormona. Y empieza de nuevo el ciclo para el otro lado. Y así está. ¿Estamos? Listo. Eso es todo en cronología. Lo hice rapidito porque me estresó la música, pero la apagaron. Ya.